Buenas tardes, yo voy a hablar de mi proyecto Fondesit recientemente adjudicado este año y vamos a cambiarnos un poco brusco de tema y vamos a empezar a hablar de lo que pasa adentro de la planta. También tratando de pensar que la planta tiene que ser eficiente en el uso de los recursos, el agua por ejemplo, y principalmente lo que estamos estudiando es el uso de nutrientes y cómo esto afecta la respuesta de defensa de la planta, cómo se defiende frente a ciertos patógenos. Bueno, el modelo de estudio, como ustedes los ven aquí, es tomate, y principalmente porque podemos estudiar tanto la planta como también su fruto. Y obviamente el fruto está directamente relacionado con cuán productivo puede ser o no este cultivo. Bueno, pensando en la planta como un ser vivo que tiene que ser eficiente en el uso de los recursos, nos vamos a centrar principalmente en que va a responder a la disponibilidad de nutrientes, tratando de adaptarse a altas concentraciones de nitrógeno en este caso, que es el principal macronutriente que va a afectar su rendimiento y su producción. Y va a ser, obviamente, yo lo estudio desde el punto de vista de la genética y de su genoma, va a tener que variar su respuesta, su metabolismo para poder adaptarse a alto o bajo nitrógeno. Esto va a influir en muchos procesos dentro de la célula, principalmente en la inducción de transportadores que van a hacer que sea capaz de incorporar este nutriente dentro de su organismo. Esto va a generar, por ejemplo, que se ha visto en plantas, que cambia su arquitectura de la raíz, obviamente para buscar donde hay más concentración de nitrógeno en el suelo, y también va a cambiar su parte aérea. Y eso donde nosotros nos estamos centrando en este proyecto es en que se ha descrito que afecta la susceptibilidad de la planta frente a ciertos patógenos. Entonces, nuestra pregunta principal es cómo está involucrado en la nutrición de la planta, especialmente centrado en el nitrógeno, la respuesta de defensa, pensando que los agricultores van a tener que fertilizar las plantas para poder alcanzar una gran producción, y si esto se ve, su respuesta de defensa se ve deteriorada cuando tiene altas concentraciones de nitrógeno, que es lo que se había descrito principalmente en la literatura, que donde tengo más nitrógeno, tengo un follaje más grande, hay más acumulación de humedad en el follaje, por lo tanto está más susceptible a que sea atacado por patógenos. Y lo que encontramos que nosotros en la planta de tomate fue una respuesta opuesta. Aquí les muestro, por ejemplo, estos son los resultados de un Fondesit de inicio anterior que tuvimos en el laboratorio, y que a más nitrógeno, que son estas hojas de acá de la planta de tomate, si lo comparamos con el crecimiento con menos nitrógeno, vemos que cuando hay menos nitrógeno, estamos estudiando la interacción tomate con la infección con el hongo Botrytis cinerea, que es un hongo que afecta a gran cantidad de plantas y causa pérdidas importantes, por ejemplo, en el cultivo de la uva. ¿Ya? Entonces, lo que vemos es que a menos nitrógeno la lesión, si ustedes lo ven acá, es mucho más grande en la hoja, y si lo vemos cuando la planta tiene más nitrógeno, al revés de lo que se había descrito para otros cultivos como la lechuga, como el trigo, es que la lesión es mucho más pequeña. Entonces, la enfermedad se produce de una manera mucho más lenta. Entonces, eso es lo que tratamos de estudiar y de entender. Y esto también lo vimos en los frutos, que era también algo bastante interesante. Que frutos, por ejemplo, aquí vemos un fruto de tomate. Nosotros estudiamos la variedad Microtom, que es una variedad de laboratorio porque es bastante pequeña y fácil de crecer en las cámaras de cultivo. Y en el fruto las lesiones son mucho más pequeñas cuando estos frutos vienen de plantas que tienen mayor cantidad de nitrógeno. Si los comparamos, por ejemplo, con frutos que vienen de plantas que tienen menos cantidad de nitrógeno, aquí como esta es la concentración de nitrógeno. Y esto ocurre en los dos estadios de maduración, en frutos inmaduros y también en frutos maduros. Entonces, esto nos está indicando de que hay una relación entre la nutrición de la planta y cómo se defiende la planta. Hicimos análisis genético y análisis de transcriptómica, estudiando un poco el genoma y de cómo se defendía la planta, y lo que encontramos, esto es un diagrama un poquito difícil de entender, pero lo que trata de visualizarse es que las hormonas y la respuesta de defensa se ven diferencialmente reguladas en las plantas en relación a su contenido de nitrógeno. Por ejemplo, aquí podemos ver el etileno. Aquí está la planta que tiene 12 milimolar versus la que tiene menos, y vemos que realmente estos genes están encendidos, porque los vemos en rojo,
a diferencia de en 6 y 2, que los genes están algunos apagados y algunos encendidos. Entonces tenemos regulación en la información genética que hace de que, obviamente, que la planta se defienda distinto cuando crece con más o menos nitrógeno. Y en lo que nos centramos para el siguiente proyecto fue, lo que nos llamó mucho la atención, es que obviamente, como también decían Sole en la presentación de la frutilla, las hormonas son muy importantes para la respuesta de defensa. Y lo que estamos viendo es que de alguna forma el nitrógeno está regulando esta respuesta de defensa a través de las hormonas, porque vemos aquí el etileno, vemos el jasmonato, vemos el ácido gibberélico, auxina, y vemos que hay diferencia. Entonces, para este Fondesit, quisimos caracterizar la respuesta a etileno y ácido jasmónico, que se han descrito que son muy importantes para defenderse de botritis. Por ejemplo, plantas que no son capaces de producir etileno son mucho más sensibles a este hongo, ¿ya? Entonces, cómo se ven reguladas frente a las infecciones por botritis dependiendo de la disponibilidad de nitrógeno en las plantas de tomate. Lo que queremos hacer en este proyecto es estudiar, obviamente que nosotros al principio estudiamos una variedad de tomate que es de laboratorio, pero lo que queremos estudiar ahora es estudiar la variabilidad genética del tomate dentro de las distintas variedades de tomate y también incorporar especies nativas relacionadas, ya que Chile tiene la gracia de que es centro de origen del tomate. Entonces podemos estudiar también especies nativas y ver cómo se ve esta relación nitrógeno con la infección con botritis. Y además queremos incorporar algunas mutantes que hay en tomate para la hormona etileno y también para la hormona de ácido jasmónico. Entonces con esto queremos verificar la función del etileno y el ácido jasmónico en esta conexión entre el estatus nutricional, principalmente el nitrógeno, a la infección por el hongo Botrytis cinerea. Posteriormente vamos a hacer nuestro estudio de expresión génica y análisis genético, tratando de identificar algún factor regulador que nos esté explicando esta conexión y obviamente que nosotros apostamos a que va a estar relacionado a estas hormonas. Y posteriormente lo que queremos hacer es obviamente validarlo, que este factor molecular es importante para la conexión de la respuesta de defensa y la nutrición, pensando que poder diseñar posteriormente con programas de mejoramiento genético plantas que sean más resistentes a botritis y obviamente que sean mucho más eficientes en el uso de los nutrientes, específicamente en nitrógeno. Bueno, va a comenzar este año, pero ya tenemos algunos candidatos. Estos son factores de transcripción, que les recuerdo que la gracia de los factores de transcripción es que regulan muchos genes, entonces vamos a poder regular muchos procesos, ¿ya? Y esto, aquí pueden ver, por ejemplo, aquí en las barras blancas, estos son factores de transcripción relacionados con etileno, y podemos ver que aquí, por ejemplo, estos se inducen en 6 y en 12, que era donde la planta era un poco más resistente, y se reprimen en 2 y en 4, donde la planta era más susceptible. Entonces, de alguna forma, podría estar regulando esta diferencia en la susceptibilidad a botritis. Y obviamente tenemos otros factores de transcripción, que son algunos worky, que también Soledad mencionó que eran importantes en la respuesta a defensa de la planta. Bueno, con esto esperamos tratar de entender un poco más cómo es la importancia del estado nutricional de la planta, cómo tratar de hacer de que las plantas por sí solas sean un poco más eficientes en la respuesta de defensa y también en la utilización de los nutrientes, específicamente basados aquí en nitrógeno. Bueno, los colaboradores directos de este proyecto son el doctor Basilio Carrasco, que nos va a ayudar en todo el análisis genético de las distintas variedades y especies nativas de tomate, el doctor Paulo Canesa, que trabaja con el hongo Botrytis, y colaboradores internacionales Joaquín Medina y Darío Cantú, que ellos trabajan también, Joaquín Medina trabaja con plantas de tomate también, él busca más resistencia a estrés salino y también que sea mucho más eficiente en el uso de nutrientes. Y Darío Cantú nos va a ayudar también con todo lo que es el análisis, él también trabajó en tomate, ahora está trabajando en vides, pero van a hacer todos estos análisis de redes y de análisis transcriptómico. Muchas gracias.